Bueno, tenemos este último video, el video que les estoy poniendo. Vamos a ver sobre la presentación de la demanda. Ya vimos las acciones que se pueden intentar en materia laboral, pero esas acciones, para poderlas materializar prácticamente es mediante la presentación de una demanda ante la autoridad competente. Ya vimos en otras clases presenciales la competencia de las juntas, tanto federales como locales. Ustedes ya conocen precisamente en qué casos corresponde la competencia de la Junta Federal y en qué casos corresponde la competencia de la Junta Local. Prácticamente, les vuelvo a recordar, es el artículo 527 el que les va a dar la pauta para establecer cuáles son las juntas las que les compete la materia federal, ¿sí? Acuérdense que es sobre los giros que tenga el patrón, es decir, a la actividad que se dedique, va a quedar establecido en este artículo 527 mediante unos listados que establecen en este numeral, y es ahí donde podemos entonces saber en este artículo 527 si es competencia federal o por exclusión será competencia local. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los artículos interesantes, importantes para conocer la competencia por materia. Por otro lado, tenemos la competencia por territorio, que es el que establece el artículo 700 de esta misma Ley Federal del Trabajo, y esto es por el lugar donde se prestó los servicios, es decir, si el trabajador prestó sus servicios en una entidad federativa, Jalisco, Michoacán, Colima. Entonces, en esa entidad federativa, si ahí prestó sus servicios, fue el último lugar donde prestó sus servicios, va a ser esta la junta competente que va a conocer en base al territorio conforme al artículo 700, que ya lo habíamos visto, nada más es manera de recordarlo, ¿verdad? Estos artículos ya los habíamos comentado, y bueno, ahorita lo que estamos viendo prácticamente es la presentación de la demanda, que es precisamente el momento cuando comienza o inicia eh, el acercamiento ante la autoridad que va a conocer y resolver del problema planteado. ¿Dónde se va a presentar? Se va a presentar esta demanda ante la oficialía de partes de la junta que sea competente, y por tal motivo esta unidad receptora, es decir, la oficialía de partes, la que recibe ahí las demandas, pues ahí va a establecer directamente un análisis, si corresponde, si ustedes van a la Junta Federal, va a analizar si corresponde a esa competencia federal, y si no, pues les va a rechazar simplemente la demanda y los va a turnar a que se acudan a la Junta correspondiente, a la Junta competente, sea local o federal. Y bueno, esta presentación de esta demanda, ¿sí? Es el momento más importante, ¿sí? El momento más importante del juicio, pues es cuando se presenta la demanda, porque es cuando comienzan a darse todo el proceso laboral. Si no es mediante la presentación de la demanda, no puede comenzar el proceso laboral. Y bueno, esta demanda tiene ciertos requisitos. La Ley Federal del Trabajo en sí no nos establece en un artículo especial, en un capítulo especial, los requisitos que debe de llevar una demanda, sino que por lo contrario nos establece en varias disposiciones legales, en varios artículos, nos establece los requisitos que debe de contener una demanda. Y bueno, parte de los requisitos, en primer lugar, como ya les comenté, es el tribunal competente, conforme a lo que establece el artículo 527, vuelvo a repetir, van a analizar cuál es el tribunal competente, Junta Federal, Junta Local. Por otro lado, dentro del proemio, es decir, del comienzo de la demanda, se va a establecer el nombre y generales de quien la suscribe. Es decir, puede ser que la elabore por su propio derecho el trabajador, es decir,
yo, fulanito de tal, ¿sí? Procedo a demandar a mi patrón, fuente de trabajo ubicada en tal parte, ¿sí? Debe de establecer ahí por ahí el domicilio para recibir notificaciones, tiene que señalar un domicilio para recibir notificaciones, o de lo contrario también podrá hacerlo en tercera persona, es decir, el abogado, directamente el apoderado, licenciado fulano de tal, por conducto de mi poderdante, por conducto de mi cliente, procedo a formular demanda, a demandar a las siguientes fuentes de trabajo o patrones, ¿sí? Y él será el que va a describir todos los datos de la demanda. Por otra parte, uno de los puntos importantes, la personalidad y personería, ya habíamos comentado, por su propio derecho, por conducto de apoderado, y si es así, habrá que anexar la carta poder, es decir, se tendrá que acreditar mediante esa carta poder que ese abogado representa en un momento dado a ese trabajador para poder presentar la demanda, y la autoridad va a analizar directamente el escrito de demanda, así como la carta poder, para que reúna ciertos requisitos. Por otro lado, tenemos también la vía, ya sea ordinaria o sumaria, es decir, hay un procedimiento que mucho más adelante vamos a ver en este semestre, que es el procedimiento ordinario o el procedimiento de tramitación especial. Prácticamente el procedimiento ordinario es el más común, es decir, cuando todo aquel juicio exceda el importe de los 3 meses del salario del trabajador, se va a ir por la vía ordinaria, es decir, por un procedimiento común, ¿sí? Cuando no exceda de estos 3 meses, es decir, que se esté reclamando prestaciones que no sean los correspondientes a estos 3 meses, es decir, un aguinaldo, alguna quincena que le deban, algunas vacaciones que le deban también. Bueno, entonces se va a ir por una vía más rápida que se llama es la vía sumaria o la vía de tramitación especial. Y que, bueno, ya esto más adelante lo veremos. Aquí nada más estamos viendo ahorita de manera general los requisitos de esta demanda. Por otro lado, tenemos también el demandado, es decir, se tendrá que señalar ahí en la demanda quién es el demandado, ¿sí? Aquí el demandado podrá ser una persona física o una persona moral. Es decir, Juan Ortiz Ruelas, en su carácter de demandado en lo personal o en su carácter de propietario de la fuente de trabajo, ¿sí? Ese será entonces la persona física que se podrá demandar. Por otra parte, también, como ya les había señalado, podrá ser también una persona moral, es decir, eh, eh, administración industrial, SADCB, persona moral que tiene su domicilio en tal parte. Es decir, una persona jurídica que en un momento dado se establece con estas denominaciones, estas razones sociales, ¿sí? Que se conocen comúnmente, ¿sí? Así también se podrá demandar conforme a lo que dispone el artículo 712. Habrá que, ustedes tienen que analizar ese artículo 712. Quiero que lo analicen, lo lean directamente porque es uno de los artículos importantes. Es decir, este artículo establece que la obligación del trabajador únicamente es saber el domicilio y la actividad de la fuente de trabajo. Esto es, se podrá demandar también nada más a quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo ubicada en tal parte con actividad de tal. Es decir, cuando desconozca en este caso el trabajador el nombre del patrón, pues no tendrá ningún inconveniente en poder demandar. Es decir, este artículo trae un beneficio a los trabajadores para aquellos que desconozcan el nombre del patrón, puedan demandar de esa forma sin establecer el nombre del patrón. Bueno, por otra parte, tenemos también el, los requisitos que establece, es decir, las acciones que se van a intentar,
que las más comunes son, ya habíamos visto, el despido injustificado, el cual se busca la indemnización constitucional o la reinstalación al puesto que venía desempeñando. En ambos casos, salarios caídos, que ya vimos que están topados por un periodo máximo de 12 meses, así como también el interés del 2% mensual a razón de 15 meses del salario del trabajador. También el pago se podrá reclamar, el pago de salarios devengados, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, reparto de utilidades, tiempo extra, inscripción al pago de cuotas al IMSS, al Infonavit, al Afore, SAR. Es decir, todas estas prestaciones serán posible demandarlas, que son prestaciones que ya vimos en clase presencial, todas y cada una de estas que estuvimos analizando, pues se podrán reclamar aquí en estos puntos relacionados a las prestaciones que establece la ley, ¿sí? Por otra parte, también pudiéramos establecer uno de los puntos más importantes, los hechos de la demanda, es decir, los hechos que motivan las prestaciones que se están reclamando. Aquí en este caso, los hechos más importantes, los primeros puntos de hechos que se establecen en una demanda, en este caso son pues los derivados del contrato de trabajo, es decir, cómo se dio la relación laboral, cuándo inició esta relación laboral, qué jornada le establecieron, qué salario, cuáles fueron las condiciones de trabajo generales que se pactaron, eh, si existen prestaciones contractuales o prestaciones extraordinarias. Todos este tipo de señalamientos se tienen que establecer en los hechos para efectos de poder establecer cómo se dio la relación laboral y bajo estas condiciones es la narrativa de los antecedentes prácticamente de esta relación laboral. Y bueno, por otra parte tenemos también la acción, los hechos de la acción principal, es decir, lo correspondiente, les comentaba, a los hechos relativos a la acción principal, es decir, se tienen que narrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre el despido, es decir, cómo se dio el despido, qué día fue el despido, a qué hora fue el despido, en qué lugar fue el despido, quién lo despidió, cómo fue que aconteció el despido, qué hechos relativos fueron los que se señalaron el despido injustificado. Y bueno, estos hechos por lo regular se establecen en los últimos puntos relativos en la demanda sobre los hechos para efectos de poder narrar toda esta situación del despido injustificado como tal. Estas circunstancias de tiempo, modo y lugar son de las más importantes. Analizar directamente es como una comprobación de que está bien hecha tu demanda. Tienes que analizar en cuanto modo, es decir, cómo se dio el despido, qué palabras le señaló el patrón, el tiempo, es decir, el día del despido, la hora del despido y el lugar, en qué lugar aconteció el despido. Precisamente el lugar específico donde aconteció el despido. Y por otro lado, también señalamos en la demanda los fundamentos legales de las acciones, es decir, todos los artículos que fundamentan prácticamente esta demanda. Y por último, las peticiones finales. ¿Qué es lo que se va a pedir? Pues primeramente se pide que prácticamente se admita la demanda. Es lo más importante, que se admita la demanda, que se le dé el curso en todo el procedimiento laboral, todo el proceso laboral. Por otra parte, que en su momento se emplace a la parte demandada, es decir, que se notifique a la parte demandada para que comparezca a la audiencia, se siga todo el procedimiento y en su momento se dicte el laudo, en este caso condenatorio a favor del trabajador, ¿sí? Eso es prácticamente la demanda laboral. Y por último, la firma. ¿Quién es el que va a firmar en este caso esta demanda laboral? Y con eso tendríamos prácticamente todos los requisitos esenciales de una demanda laboral.